Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, que al abrir tu palabra santa, Señor, tú nos dirijas y que aprendamos lo que tú, Señor, quieres para nosotros. Utilízanos como tu instrumento solamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, título: No te vayas, quédate en mi casa. Génesis 18:3. Hermana Yulisa, ¿cómo dice el 3 del capítulo 18? Y dijo: Señor, si ahora te he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Así es. Esa fue la exclamación de Abraham. Dijo: Señor, adelante, adelante. Pásale, pásale. Nada más que este es mi lugar. Tengo que pasar allá. Este ya está apartado. Adelante, adelante. Buenas noches a todos. Okay. Bienvenidos, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 18 para mis hermanos, mi hermana Lusitania y mi hermano Walter, capítulo 18 de Génesis, versículo 3. El tema titulado No te vayas, quédate en mi casa. Abraham exclama esta frase y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ayer también vimos que es esto de la gracia, si ahora he hallado gracia, también lo exclamó Noé, ¿sí o no, Yulisa? Entonces, cabe aquí señalar, para recapitular, cuando la Biblia dice: Señor, si he hallado gracia, o como ayer dijo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿de qué se está refiriendo la palabra de Dios? Hallar gracia. ¿Qué es esto de hallar gracia? 18:3. Julisa, ¿qué entendimos hasta ahorita? Cuando se expresan así, ¿de qué se está refiriendo en la Biblia? Hallar gracia. Señor, si hallo gracia. El Señor halló gracia. ¿Qué entendimos? ¿Cómo? Ver, sí. Julisa, entonces, Perdón. fe, perdón, hallar gracia, perdón, sí, también. Caminar con él, ¿no? Caminar. Okay. Vamos a hacer una... Seguirlo. Ser agradable. Seguirlo. Ok, puede ser. Miren, vamos a hacer una imagen en nuestra mente. Cuando alguien se ha acercado a ti para pedirte que lo apoyes con una situación, vamos a suponer la más económica, una situación económica que es la más común, ¿no? A veces, imaginen esa escena, a veces nosotros hemos actuado en favor de la persona que nos solicita un apoyo económico y a veces no. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú aceptas o cuando tú apoyas a esta persona que te está solicitando un recurso económico, te está pidiendo el apoyo y tú, bueno, tú se lo proporcionas, ok. Fíjense lo que contestó mi hermano, porque se dio cuenta que lo necesitaba. ¿Por qué otra razón tú le darías el apoyo? Porque también cuando lo has negado, no es porque la persona no te des cuenta que lo necesite, pero no se lo diste. Ok, porque no lo tenías. Ok, pero ya nos estamos saliendo. Yo quiero llevarlos al origen. ¿Por qué a uno le puedes ayudar y a otro no? ¿Por qué decides? Vamos a dar por sentado que sí puedes, en cualquier caso tienes la posibilidad de ayudar. Pero a uno le dices sí y a otro le dices no. El deseo, el corazón. Gracias.
Gracias. Cuando sí se lo das, halló gracia ante tus ojos. Su necesidad sí te conmovió, algo te hizo decir, lo voy a apoyar. Pero cuando se lo niegas, hermano, quiere decir lo contrario, quiere decir que no te convenció, porque sí podías, pero algo no supiste por ahí que era malandrín y nunca te iba a responder. O sea, ya tenías antecedentes de esa persona y entonces no te va a pagar. Entonces dijiste, no le presto, sí puedo, pero no. Entonces no halló gracia delante de tus ojos y entonces tú dices, no. Pero hay una cosa, si el que viene a pedir una ayuda lo quiere para tomar, lo quiere para ese es el problema de él. Nosotros, claro, si podemos lo ayudamos. Sí, ahí sí. Estamos cumpliendo con. Ok, pero bueno, vamos a acotarlo porque ese es un caso de un desconocido. Yo quisiera que ahorita nos centráramos en algo de la gracia de alguien que conoces. No, porque obviamente hay muchas formas, pero que hayas confianza en él. sí, pero en esa parte, porque sí es cierto lo que dice nuestro hermano. Es que lo que dice nuestro hermano es muy cierto. Tú cuando alguien en la calle se te acerca y tú dices, si tengo seguro, y no te pones a ver para qué lo vas a dar o para qué, o sea, simplemente se lo das. Ahí no aplica si yo gracias a ti, o sea, tú agarras y no te importa lo que haga. Dígame. Pablo, mi hermano, Jesús me enseñó que trae una receta. Una receta, ajá, clásico. Y te dice, mira, la cólica que te tengo una enfermedad. Te pone esta persona. Mentalmente, porque no te lo dice. Hermano, ahorita fíjense lo que dije. ¿Cómo es un ser humano? ¿Qué le dije? Gracias. Se me salió, hermano. Clásico. ¿Qué quiere decir eso, hermana? Clásico que lo vemos, ¿no? Todos los días, normal. Clásico, bueno. Un necesitamos. Se los voy a explicar para que no quede. Llegó una persona y me dijo, conozco a un señor que siempre anda en los camiones. Trae las recetas, trae todo. Y dice, lleva años con eso. Nomás cambia un poquito el padecimiento, pero siempre es que necesita para el esposo. O sea, lleva años en esa forma, en ese modo, ese método. Por eso ahorita que él dijo, me acordé de ese comentario, entonces dije yo, eso es un clásico ya, ¿no? Porque hay formas. Hay formas. Sí, o hay gente que ya se dio cuenta de que es una forma, ya no es una necesidad real, ¿no? Bueno, pero eso ya es cuestión de lo que decía nuestro hermano. Sí. Ok. Sí, pero una cosa es suplir necesidad, otra cosa es hallar gracia. Por eso estamos hablando de que eso es otro asunto, ¿ok? Pero es parecido. Regresamos a lo de hallar gracia. ¿Qué es hallar gracia entonces? En los términos bíblicos. Cuando se refiere a Abraham, cuando se refiere a Noé, a decir hallar gracia, este ejemplo, sin irnos a las variantes que estamos tocando, es simplemente si aquí a tus ojos pareció que era prudente, bueno, necesario, agradable, y tú de corazón procedes a ayudar. Para entenderlo puse el contraste. Cuando no lo haces, quiere decir que tu corazón no fue movido a misericordia, y entonces no le das tu apoyo. Eso quiero que quede como el sentido de la frase que estamos estudiando en estos temas, hallar gracia. ¿Sí? Para que no nos vayamos por otras áreas, pero
sí nos quede un poquito más al detalle el concepto. Porque ahora Abraham exclama, si he hallado gracia, dice, no pases de aquí, como leímos en el texto. Yulisa, ¿me apoyas otra vez con la lectura? El 3, 18:3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Te ruego que no pases de tu siervo. Fíjense, otra vez, ahí está la exclamación. Jehová se le apareció a Abraham. Fíjense cómo dice el versículo 1 de ese capítulo 18. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció? Dios. ¿Sí? Ahora, a partir de ahí, decimos con quién está hablando Abraham. Está hablando con Dios. ¿No? Tremendo. Pero, si seguimos en este capítulo, hermanos, vamos a encontrar que Abraham dice en el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ese es el versículo 2. Nada más para contextualizar. Jehová le habló a Abraham. Y él alzó la vista y vio a 3 varones. Y fue a verlos. Entendamos que cuando dice que él le habló Jehová y estos 3 varones, era a través de esos 3 varones que estaba recibiendo esta conversación o que le habló. Porque luego cuando él va a los 3 y ahora él se dirige a Jehová, le dice en el 3, si he hallado gracia, no pases, te ruego que no pases de tu siervo. Pero ahora se lo dice a quién, a esos 3 varones cuando él los va a su encuentro. Entonces dejemos eso para que no se nos confunda ese asunto, porque luego dice, bueno, si era Jehová o eran los 3 varones, o quiénes eran o con quién estaban hablando, ¿no? Clarifiquemos que Dios le habló y esos eran los 3 varones con los que él estaba hablando, ¿sí? Dice, entonces Abraham salió corriendo a recibirlos. Punto número 1 de esta noche, hermanos. ¿Qué significa que Abraham haya salido corriendo a recibirlo? ¿Qué representa? Representa la vida cristiana de cada uno de nosotros. ¿Qué haríamos cuando Jesús nos llama a través de las campañas, de las invitaciones? ¿Qué vamos a hacer? Ojalá, como Abraham, vayamos corriendo ¿a qué? A recibir. Punto número 1, reflexionar en ese momento y en esa acción. Que nuestra vida cristiana se vuelva acción, que nuestra vida cristiana pueda actuar, que cuando el Evangelio llegue a nuestras vidas, nosotros podamos ir a Él también a su encuentro. Caso contrario, llega el Evangelio a tu vida y tú le dices, hoy no puedo, estoy ocupado, ven mañana. Cuando lleguen los testigos, no estoy ocupado, vengan otro día. Es decir, caso contrario, ojalá y no. Punto número 2. ¿Cómo actuó Abraham con los personajes? ¿Cómo actuó Abraham cuando los personajes aceptaron quedarse con él? Porque si seguimos en la lectura, voy a leer para ustedes el versículo 4. Dice, que se traiga un poco de agua y lavar vuestros pies,
y recostaos debajo de un árbol. 5. Y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro cerco. Y ahora dijeron, haz así como has dicho. Es decir, Abraham les dice, vengan, voy a traer agua para que se laven sus pies, recuéstense bajo el árbol, traeré un bocado de pan y sustentar sus corazones, y después podéis pasar. Entonces, aquí ya estamos hablando que primero les rogó que se quedaran, y luego le dijo, y les voy a traer esto, y vamos a hacer esto otro, y empezó el activo. Después de esta oferta, dice el versículo 5, y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Qué quiere decir esto? Aceptaron la oferta, la hospitalidad. Ellos aceptaron. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Abraham entonces cuando estos personajes aceptan quedarse con él? Y ahí vamos al resto de la historia. Dice el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa para prepararlo y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tierra. Antes de entrar a esto otro, vamos a cortar aquí en el 8, donde dice que él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Hasta ahí podemos dividir esta situación. ¿Por qué? Porque es lo que hizo después de que ellos dijeron, bueno, está bien, haz como has dicho. Y él se apresuró, fue con Sara, fue con el siervo, fue y les trajo. Y ahí estuvo con ellos. 1 de lo que hizo, corrió, se dio prisa. Muy difícil ver eso hoy en día. Hermano Walter, gracias por acompañarnos esta noche, porque me va a servir para hacerte una pregunta para que conste aquí ante mis hermanos. Hermana Mirna Junior, y esa es la pregunta que le voy a hacer al hermano Walter. Ya usted cataloga si me está diciendo verdad o mentira. Hermano Walter, cuando usted llama a sus miembros de iglesia, a sus hermanos en Cristo, a ir a predicar la palabra, ¿acaso corren viniendo a ver cómo le vamos a hacer, hermano Walter? Se le agolpa toda la iglesia atrás de usted para ver cómo van a hacer esta obra? Contésteme, hermano Walter. No es necesario, y eso claro me lo dijo todo. Te puedo decir que un 40%. Okay. A través de Dice 40% y el 60%. Se va a hacer así. Dice, Abraham se dio prisa para estar conmigo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto del evangelio, hermano? Por eso es la pregunta. Por eso es el estudio. Porque Abraham corrió. Pero Dios nos habla, porque cuando el hermano Walter llama a la feligresía a trabajar en la obra ministerial del Señor, no es el hermano Walter, porque no es la obra de Walter, es la obra de Dios. Él solamente es el portador y la obra es para Dios. Es decir, cuando el hermano Walter llama a la feligresía, ¿quién está llamando a la feligresía? Dios está llamando a la feligresía. Y él es un intercesor. Es nomás el intermediario. Y nosotros, ¿cómo le estamos respondiendo a Dios? No a Walter. No salimos corriendo a decir, sí, claro que sí, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, o sea, nadie se apresura.
más que el 40%. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Abraham hizo. Abraham sí agarró y dice, bueno, ya que se va a quedar, volvió Sara. Vamos a hacerle los panes. Y a ver, se fue corriendo a las vacas, trajo el becerro y le dijo al criado, hey, vamos a hacerlo rápido, date prisa. Y empezó a mover todo. Y al rato estaba con ellos debajo del árbol. Y ahora ahí estuvo con ellos. Miren, además de darse prisa, Abraham ofreció lo mejor sin que se lo pidieran. Es decir, los varones nomás llegaron y dijeron, haz como tú has dicho. Y Abraham no fue y dijo, bueno, mira, tráete un poquito de lo que haya quedado y pues a ver si tenemos allí el becerro más flaquito, traer, o sea, no escatimó, Lo mejor, no escatimó. buscó lo mejor. Nuevamente, el ejemplo de cuando Walter nos llama a trabajar en la obra es, Walter, ¿a dónde me toca? No, porque te toca ir hasta punto más lejos. No, estamos más cerca. Lo decimos. Está bien, vamos. ¿Cómo? Le respondemos. Refunfuñamos. No, mandaste. Pero mandemos, dáselo otro. No. Ofrecemos lo mejor. Decimos, sí, hermanito, es más, dame otro más para llevar, a ver qué más hay que hacer. Otro que quede por ahí por el paso que te haya salido. Disponibilidad, o sea, ofrecer sin que te lo pidan. Eso es lo que hizo Abraham. Después estuvo al lado de los varones, atento y sirviendo. Queridos hermanos, en el Evangelio, esta parte es importante. Nuestra iglesia tiene una gran bendición. Bueno, la iglesia central que ya no es. La iglesia central tiene una gran bendición. La iglesia central atrae a las personas. Es una iglesia que solo llega. En mi grupo, yo tengo, bueno, tuve, grupo de la Central cuando tuve, un matrimonio que desde Amorín se venía. Llegó sola la señora buscando la iglesia y se escapaba de su trabajo que momentáneamente estuvo ahí cerquita en la misma calle de la iglesia y llega y una muchacha de mi grupo se sentó al lado y ya le hizo plática y la descubrió que solita había llegado y que no era de la iglesia y la invitó al grupo y ya la recibimos en el grupo. Y en el grupo nos enteramos que ella venía de Agua Dulce, pero estaba trabajando ahí. Ajá. Una vez que empezó a llegar y ya la recibimos en el grupo, trajo a su esposo y a su hija. Y los miércoles el esposo se venía desde Agua Dulce, porque la señora estaba trabajando aquí. Y él se venía desde Agua Dulce. Y nosotros aguantábamos en el grupo hasta las 8 de la noche que llegaba el Señor para poder empezar la reunión. Y ustedes saben, de Agua Dulce para acá, un poquito directo y luego a veces hay tráfico. Ya venía el camino y ya voy hermano, no se me desespere. Y si quieren empezar, y nosotros decíamos, vamos a empezar si es la visita, o sea, esperamos, esperarlo, de modo, y ya llegaba y empezaba. Bueno, queridos hermanos, la iglesia tiene esa bendición. Pero ¿qué hacemos nosotros para atender las necesidades de estas personas que llegan? Ahí está el detalle. Esto de estar al lado, como Abraham, atento a las necesidades de estos varones. No, hermano, a veces se nos va. A veces hasta se sientan a nuestro lado. Y era una visita.
ni le saludamos. No nos interesamos, no estamos atentos a ver quién llegó de visita, que visita la iglesia y atender. ¿Sí? ¿Qué pasó? No aquí, pues estamos aquí, no importa, yo me quedé parado. O sea, atender. ¿Qué nos pasa, hermano? ¿O estoy echando mentiras, Walter? Se nos pasa, ¿verdad? Se nos Pero pasa. también hay mucha gente que sí lo hace. Sí, claro. Claro. Entonces, eso es estar atento. Ver qué necesitas, qué pasó con estos enviados del Señor. Después dice que sirvió, atendió y honró. No ocupó el tiempo para sus peticiones personales, Abraham. Y es que, mire, según la historia de este capítulo, pues ahora sí que yo como tuve que leerlo para poder traer el tema, pero ya vi la historia, ¿no? Según la historia de este capítulo, esta visita de los varones era porque iban a una comisión, un mensaje que llevaba, que les habían dado. ¿sí? Un mensaje para Abraham. La palabra era mensaje, le llevaban un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que le llevaban estos varones a Abraham? Y decirle que su esposa iba a tener un hijo. La de la esposa, por eso les decía que en el versículo 9 decía, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí empieza el motivo por el cual los varones llegaron. Iban para ver este asunto y llevarle un mensaje. Ok. Pero en el versículo 17, en el capítulo 17, habla de que esto ya se le había dicho a Abraham anteriormente. Y había pasado lo que sucedió con Agar y con Ismael. ¿Quién era Agar y quién era Ismael? Agar era La criada de Sara. Ismael fue el primer hijo de Abraham. Y Ismael fue el hijo de Abraham con Agar. ¿Sí? Muy bien. Ahí estaba ese asunto. Claro, fue Isaac. Miren, para entender esto que dice, Abraham no ocupó el tiempo para sus peticiones personales, tenemos que irnos a ese momento. Porque aquí el pastor que esboza este tema dice que Abraham pudo haber estado como que preocupado, ciertamente ya habían hecho el Agar. Quiere decir que ya tenía una preocupación Abraham de cuándo se iba a cumplir la promesa de te haré una nación grande. Y como eso no había funcionado, Abraham estaba impaciente, preocupado. ¿Cuándo va a pasar? Y este momento que Dios se le acerca, ¿a poco no era el momento apropiado como para que él pidiera? Para que les preguntaran. Oiga, ¿qué onda con mi asunto? Oiga, ¿qué pasó con mi pendiente? Es lo que nos refiere. Y dice que Abraham no ocupó esto. Comió, sirvió, atendió y no dijo nada. Se dedicó nada más a honrar a Dios, a atenderlo, a servirlo. No a decirle, ya que estás de paso por aquí, ¿qué te parece si no me echas la mano con esto, Señor? Como suele suceder. Bueno, no lo ocupó para eso. Y Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Por eso entra el versículo y dice, ¿y dónde está tu mujer? Ya venía la respuesta de lo que es, pues, posiblemente Abraham estaba inquieto. Queridos hermanos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y es por eso que a Abraham se le preguntó, ¿dónde está Sara, tu mujer? El mensaje era que ya le dijeron, de aquí a un año te volveré a visitar. Dice, y Sara dará a luz.
según el tiempo de la vida. Versículo 14. Entonces dijo Jehová a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Se acuerdan anoche, hermanos, que el doctor escribió, dijo algo como, el hermano Alfredo, que es el más santo de todo el que conozco, y todos nos echamos a reír? ¿Por qué se rieron? Sí. ¿Se acuerdan? Así me imagino a Sara cuando o sea, en esa reacción, ¿no? Es decir, cuando dicen un comentario que es como que increíble, ¿no? Entonces, ella escucha, estaba grande, entonces escucha que le dicen, de aquí a un año, Sara tendrá un hijo. Se han de ver atacado de la luz, así como la reacción de anoche, ¿no? A esa edad va a tener usted un hijo. Yo sí. Yo lo que el Señor quiere. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, esa es la reacción, hermano, la reacción espontánea de Sara. Aquí está en la Biblia. Ahí está donde dice, escuchó ella y se echó a reír. Y entonces, el varón de Dios le habla a Abraham y dice, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y entonces, ¿qué dice Sara? No me reí. No me reí, Señor. Yo de veritas que no me reí. Le dice el ángel, no, sí te reíste. Pero era porque no había considerado esto. O sea, cuando le dice, a ver, hermana Mirna, esto va a pasar. Y así como que, ay, pero ¿cómo, no? Y entonces cuando te dice, hermana Mirna, ¿hay algo imposible para Dios? Cuando dice, entonces la risa queda fuera, ¿verdad? Entonces dices, sí, estuvo mal que me riera. ¿Por qué? Porque están aclarando, oye, ¿de qué te ríes? ¿Hay algo difícil para Dios? No, pues no, ¿verdad? Hermana Julisa, en esta campaña usted se va a bautizar. Se ataca de la risa de la hermana y yo digo, hermana, ¿hay algo difícil para Dios? ¿No? ¿Se da cuenta? Sí, pero cuando lo analizamos, espera, ¿hay algo difícil para Dios, hermano? Entonces cobra sentido, dices, entonces la risa está fuera de lugar, ¿verdad? No, entonces se da cuenta que la risa estuvo fuera de lugar cuando lo pones en el contexto de que para Dios no hay nada difícil. Aunque te parezca inverosímil, poco probable, cuando lo contrastas con ese, ¿acaso Dios no puede hacerlo? No, pues sí, ¿verdad? Entonces, querida hermana, pues si Dios quiere, en esta campaña te vas a bautizar, si Dios lo quiere, porque para Él no hay imposible. ¿Se da cuenta? En ese contexto, está claro. Entonces Sara recapacita y por temor le dice, no, Señor, de veras que no me reí. No, sí te reíste. Y el Señor lo entiende, le dice, sí te reíste. Tuvo miedo, claro. Pero dijo, Dios no se lo reprochó de mala manera, le dijo, te reíste. O sea, honestamente te causó gracia, pero no habías pensado en la pregunta, ¿acaso crees que no lo puedo hacer? La fe que decíamos ayer, ¿no? Sí. Entonces ahí está este contexto. Tremenda esta parte, pero hermanos, es algo sencillo. ¿Cuántas veces no nos puede suceder a nosotros esta risa tal vez involuntaria o muy
muy natural, ¿no? Como lo decía, lo que pasamos anoche. Finalmente, queridos hermanos, vamos a concluir con esto. Aferrémonos a su gracia y podremos disfrutar de su bendición. Hallar gracia es lo importante en nuestras vidas, hermanos. Todos nosotros necesitamos hallar la gracia de Dios. Querida hermana Luisa, si tú hallaras la gracia de Dios, sería de bendición para ti. Hay que hallarla. Pedir, Señor, que halle gracia delante de ti. Señor, si ya hallé gracia delante de ti, dice Abraham, si he hallado. Y entonces fueron derramadas las bendiciones. ¿Y qué bendición recibió? Finalmente la promesa del hijo que iba a tener con Sara. Y como tal, así en la escritura declara que al siguiente año nació Isaac, el hijo que le había causado risa. Decir, no voy a tener un hijo. Pues pasó. Sucedió tal como le fue. Así que aferrémonos a la gracia de Dios, hermanos, y así podremos disfrutar de sus bendiciones. El llamado de esta noche es: ¿cuántos quieren decirle a Dios, si he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo y no te vayas? ¿Cuántos hermanos en esta noche quisieran decirle a Dios, si he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo y no te vayas? El que quiera hacer suya esa palabra, que se coloque de pie. No corriendo como Abraham, debe ser tiempo, despacio, porque estamos en un lugar reducido. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta noche, Señor, de pie te imploramos que si hemos hallado gracia delante de tus ojos, te quedes en nuestras vidas. Señor, tenemos dos hermosas visitas en esta noche, nuestra hermana Olga y nuestra hermana Cris. Obra, Señor, en ellas. Y si es tu voluntad, quédate en sus vidas, Señor, para derramar tus bendiciones sobre ellas, sobre sus vidas y sobre sus familias. Padre, tú conoces los deseos de nuestro corazón y los ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos des tu gracia. Quédate pues con este grupo pequeño y con nuestras visitas en especial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.